En este vídeo vamos a explicar cómo se puede importar un presupuesto con una obra de un fichero en formato Excel a una obra del SIPRE. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver el presupuesto en formato Excel. Vemos que contiene una serie de capítulos de obra con su código y su resumen, una serie de partidas y unas líneas de medición. Vemos el capítulo de obra que tiene código y resumen, las partidas que están divididas en dos partes, una inmediatamente después de los capítulos de presupuesto y otra detrás de las líneas de medición a modo de resumen. Esta consta de medición, precio e importe. La primera parte de las partidas está dividida a su vez en dos filas. En una está el código, la unidad de medida y el resumen, y en otra la descripción. Y las líneas de medición que son de tipo arquitectura. Vemos con sus unidades, largo, ancho, alto y su texto. Vemos la estructura de presupuesto, comprobamos que tiene una serie de partidas dentro de los capítulos y sus líneas de medición para definir la medición. Vemos el total de la obra de 152.000 euros. Visto el presupuesto, vamos a pasar a su importación. Para ello vamos al SIPRE y con la opción Obra, Importar en formato Excel seleccionamos el fichero que deseamos importar. Va a aparecer una tabla con una estructura igual que la que vimos en el fichero de Excel, con sus capítulos de obra, con sus partidas divididas en dos partes, igual que en el Excel, y sus líneas de medición. Vemos el presupuesto y comprobamos que es exactamente igual que el que había en el fichero Excel. Vamos a proceder a explicar cómo se puede importar. Lo primero que vamos a hacer va a ser asociar columnas. Para ello tenemos que asociar una serie de datos con las columnas de la tabla. Vemos en primer lugar el capítulo de obra y comprobamos que el código está en la columna 1 y el resumen en la columna 3, que es lo que vamos a marcar en el diálogo de asociar columnas. Vamos a continuar con las partidas. Las partidas estaban divididas en dos partes, una inicialmente y otra a modo resumen. La inicial tiene, como vemos, dos filas, que es lo que vamos a marcar en el diálogo. En la primera fila estarían el código, la unidad de medida y el resumen, en las columnas 1, 2 y 3. Y la descripción estaría en la línea 2 y en la columna 3. Es lo que vamos a poner en el cuadro de diálogo. La segunda parte de las partidas es la partida resumen. Vemos que está de la columna 4 a la 6. Primero la medición, después el precio y finalmente el importe.
Por último, vamos a asociar el tipo de líneas de medición a las columnas de la tabla. Vemos que las líneas de medición están de la columna 3 a la columna 8. Primero el texto, las unidades, el largo, el ancho, el alto y el parcial. Lo indicamos así en el cuadro de diálogo. Y aceptamos. La manera de marcar cada línea de la tabla se puede hacer de dos maneras. Una sería automática y otra manual. Modo manual, tendríamos que ir marcando cada línea o cada grupo de líneas por el tipo, como vemos en las imágenes. Cada tipo de línea tendrá un color. El rojo para los capítulos de obra, el marrón para la partida, el verde para la partida de resumen y el azul para las líneas de medición. Sin embargo, esta forma es más complicada. Vamos a explicar cómo se puede hacer la forma de marcar automáticamente. Para ello lo que vamos a hacer va a ser desmarcar todas las líneas para empezar como estábamos inicialmente. Pulsamos el botón de marcar automáticamente y vemos que marca las líneas en los distintos colores. Debemos comprobar que todas las líneas se han marcado correctamente. Para ello vamos a avanzar por la tabla y vamos a ver si hay alguna línea que no es correcta. Avanzando por la tabla y vemos que hay una serie de líneas que no están marcadas. Estas se corresponden a cabeceras de la tabla y a resúmenes que no nos interesan. Viendo que está correctamente, vemos que al principio hay una línea que está marcada como capítulo de presupuesto que sin embargo no se corresponde, puesto que es una cabecera. Vamos a desmarcarla. Ya vemos que está todo correcto, entonces vamos a proceder a su importación. Pulsamos el botón importar y seleccionamos la obra que queremos que guarde el presupuesto. Vemos cómo avanza la barra de progreso y nos aparece un presupuesto que vemos que su presupuesto de ejecución material es exactamente igual que el del este. Vamos recorriendo los capítulos y comprobamos que tiene las mismas partidas y el mismo importe. Vemos una línea de medición y vemos que es exactamente igual que la línea de medición que había en el fichero de este. Vamos recorriendo algún que otro capítulo y vamos viendo que sus importes son iguales.